Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y que el día de hoy nos encontramos pero con el capítulo número 10 de esta serie de Naruto, un shinobi en una galaxia muy lejana. Y espero que les vaya a gustar este capítulo que les traje, que comenten, que compartan y que se suscriban, ya que todo esto es muy importante para que el canal siga creciendo. Y ahora sí, sin más, vamos con el capítulo del día de hoy. Capítulo 10. 72 horas desde la infección de todos los lugares que Ahsoka asociaba con el inicio de una cacería, este no era uno de ellos. ¿Un bosque primigenio? Sí. ¿Una pradera azotada por el viento? Claro. ¿Un callejón oscuro y sombrío? ¿Por qué no? Pero la sección de planificación municipal de los archivos reales de Naboo. Ni de cerca. Sin embargo, Traun había insistido. A pesar de que ella tenía un rango superior al suyo, la autoridad que ejercía sobre él no era suficiente para refutar sus argumentos. Si Genethan Arbor sigue en Naboo, podemos suponer que estará en Tee, había dicho. Le ofrece, con diferencia, la mejor oportunidad para observar los efectos del virus, ya que es la única ciudad del planeta con un sistema de vigilancia considerable. Solo necesitamos reducir la lista de posibles escondites. Para ello, necesitaremos mapas. Tenían mapas. Mapas en abundancia. Mapas en tabletas de datos. Mapas en papel film. Incluso algunos mapas lo suficientemente antiguos como para haber sido impresos en auténtico papel de pulpa de madera. Al fin y al cabo, Teed era una ciudad antigua, y Traun, al parecer, veneraba la meticulosidad. Ahsoka empezaba a detestar los mapas y a todos los que los hacían. A pesar de su apariencia exterior de simplicidad tecnológica, como tantas otras cosas en Naboo, Teed era una bestia muy diferente bajo la superficie. No era solo la capital del planeta, sino también su principal mina de plasma y planta de refinación. Justo debajo de la fachada tradicional, Teed era un intrincado laberinto de maquinaria industrial y túneles de servicio. Había un sinfín de escondites. Quiso suspirar mientras hojeaba otro holograma de planos de conductos de servicio, pero no se atrevió. Tenía la nariz completamente tapada. Cada respiración le quemaba la garganta y los pulmones, pero ninguna contenía suficiente aire. Le costaba concentrarse durante más de 1 o 2 minutos seguidos. Todavía no estoy segura de qué estamos buscando, dijo con voz ronca. Hablar le resultaba cada vez más doloroso. Podría estar literalmente en cualquier parte. Hay una diferencia sustancial entre, podría ser, y es, susurró Traun. Él estaba, si cabe, en peor estado que ella. Sin embargo, la única señal que daba de ello era su voz cada vez más débil, mientras sus pulmones lo traicionaban lentamente. Oírlo reafirmó su determinación. Los riesgos de la batalla eran una cosa, pero la enfermedad era un asesino completamente distinto y mucho más aterrador. Se negaba a morir en silencio, mientras su cuerpo perdía una batalla que ni siquiera podía librar. ¿Qué quieres decir? Traun la miró un instante, como si buscara algo, aunque ella no tenía ni idea de qué. Fuera lo que fuese lo que encontró, al parecer le satisfizo, porque dejó la holocomputadora sobre la mesa y se enderezó en la silla. Su voz, aunque ronca y susurrante, adquirió un tono didáctico que ella solía asociar con el maestro Kenobi. Un ser lógico, si es que aún quedaba algo de vida, podría esconderse en cualquier parte de la ciudad. Sin embargo, Genethan Arbor no es un ser lógico. Pues claro, dijo Ahsoka, señalando con el dedo el lugar de su montral donde estaría la oreja de un humano. Está más loca que un mono lagarto kowakiano. Traun parpadeó ante su forma de expresarse. Quizás. Dejando a un lado la cordura, sus motivaciones son obvias. Las emociones la impulsan. Emociones y. Obsesiones. Su constante persecución de los Jedi, por ejemplo. El mero interés científico jamás podría explicar tal patrón. Lo sepa o no, la venganza era su principal motivación entonces. Una mujer así, no elegirá un escondite al azar. La encontraremos en algún lugar que tenga significado para ella. Eso es lo que estamos buscando. Frunció el ceño. Había algo en lo que acababa de decir. Una idea atrapada en el dolorido y febril lodo de su cerebro. Estaba ahí mismo, pero no podía alcanzarla. Algo sobre los Jedi, y las obsesiones, y Naboo. Algo que Anakin le había contado, maestro Qui-Gon. Gritó cuando por fin lo comprendió. El esfuerzo en su voz fue suficiente para provocarle un ataque de tos, y podía saborear la sangre con cada espasmo doloroso. Se le llenaron los ojos de lágrimas y buscó a tientas el vaso de agua que se había servido antes. Una mano invisible se lo puso en la mano y la ayudó a llevárselo a sus labios agrietados.
Lo bebió de un trago, y casi lo escupió todo de nuevo cuando el líquido helado le quemó la garganta como ácido. El dolor duró solo un segundo, antes de que un fresco alivio se extendiera desde su boca hasta su estómago. Se tomó un momento para disfrutar de las pocas respiraciones que pudo dar sin dolor. Cuando levantó la vista, se encontró con los brillantes ojos rojos de Traun. ¿Tienes algo?, preguntó mientras volvía a su asiento. Ella asintió. El maestro Qui-Gon fue la primera persona en escapar de sus experimentos y ayudó a capturarla en Velasco. Vi eso en su expediente, dijo Traun. Sin embargo, el maestro Jin figura como fallecido en acto de servicio hace una década. No puede aportarnos ninguna información. Sí, pero murió aquí, insistió ella. No era de extrañar que Traun no hubiera visto los detalles de la muerte del maestro Qui-Gon. Cualquier archivo relacionado con los Sith era información clasificada fuera de la Orden y el Senado. En TED. En el complejo del generador de energía, creo. Si hay algún lugar en Naboo que ella pudiera encontrar significativo, sería allí. El escenario del asesinato de un maestro Jedi y el regreso de los Sith era perfecto para una criatura retorcida como Zan Arbor. Podía imaginar a la demente agazapada en las profundidades de los bajos fondos industriales de TE, como una Dianoga, deleitándose con la inmundicia que esparcía por donde quiera que iba. O, más concretamente, como un pequeño roedor maloliente que se creía a salvo en su madriguera, sin sospechar jamás que un hambriento sabueso cat se acercaba siguiéndole el rastro. ¿Sabes con precisión dónde ocurrió esto?, preguntó Traun. Su voz también había adquirido un tono hambriento. Creo que sí. Ni a Anakin ni a Obi-Wan les gustaba mucho hablar de la muerte del viejo maestro, pero ella había oído suficientes detalles a lo largo de los años como para elaborar un resumen bastante preciso. La muerte de Darth Maul había sido tema de conversación en el templo durante años cuando ella era pequeña, e incluso una década después, los jóvenes Padawan seguían susurrando sobre Kenobi, el cazador de Sith, y su duelo junto al abismo. Déjame ver esos mapas otra vez. Al final, tardó otra media hora en localizar la cámara donde había muerto el maestro Qui-Gon. El complejo de reactores de plasma y refinería bajo el Palacio Teed era inmenso, y había docenas de pozos y cámaras casi idénticas dispersas por todas partes. Solo una estaba protegida por compuertas láser y era accesible desde el hangar sin necesidad de un turboascensor. En el instante en que sus ojos se posaron en la habitación de aspecto inofensivo, incluso en el holomapa, sintió un escalofrío. La muerte de un Jedi podía dejar profundas cicatrices en la fuerza, y pocas muertes dejaban una huella más profunda que la de un asesino Sith. Ahí, señaló. Está ahí. Estoy segura. Traun entrecerró los ojos al observar la pequeña habitación, que apenas era un pasillo alrededor del conducto de un reactor. Una trampa, supongo. ¿Pero para ella o para nosotros? Horas desde la infección. Despertar, hacía muchísimo frío en la niebla. Nada que ver con la cálida humedad que caracterizaba a Iego. Fría, tenue y gris. Naruto no había visto más que niebla fría, tenue y gris durante, no sabía cuánto tiempo. Demasiado tiempo. Incluso si hubiera sido una soleada tarde de primavera en Konoha, incluso 10 segundos habrían sido demasiado, teniendo en cuenta a su compañero de viaje. Caminar junto al Conde Dooku ya habría sido bastante malo, pero no. Como si estuviera empeñado en ganar un premio al ser más sádico y cobarde que jamás haya existido, Dooku había usado alguna técnica vil de los Sith para poseer el cuerpo de un niño de 10 años y manipularlo como una marioneta. Naturalmente, le había mutilado el brazo al niño solo para demostrar que podía hacerlo, e insinuó que mataría con gusto al indefenso menor si Naruto lo disgustaba. Además, no se callaba. El fracaso es fracaso, venga de donde venga. Los Jedi fracasaron. Fracasaron en destruir a los Sith. Fracasaron en proteger al pueblo. Fracasaron en mantener la paz. ¿De qué sirve apuntalar un sistema roto? Despertar. Naruto solo gruñó. Las palabras de Dooku, con la voz de Jaibo, hicieron que el dolor de cabeza se intensificara. Había tenido un dolor de cabeza cada vez mayor desde que se adentró en la niebla tras Dooku. El sordo latido se convertía en un ardor insoportable cada vez que Dooku hablaba. Y Dooku hablaba mucho. Al principio, le había dicho que se callara. Cuando eso no funcionó, intentó discutir con él, pero el traidor era mejor orador que Naruto. Lo había enredado verbalmente más de una vez, y finalmente Naruto optó por ignorarlo. Había pasado un buen rato. Horas. Era difícil recordarlo. Naruto gruñó de nuevo y negó con la cabeza. El dolor le dificultaba concentrarse. Miró su cronómetro. Estaba en blanco.
Lo golpeó varias veces, pero no se encendió. Algo no cuadraba. Mal. Necesitaba saber la hora por algún motivo. Levantó la vista, pero la niebla ocultaba cualquier rastro del sol. No era de noche, así que no podía haber estado caminando más de unas horas. ¿Eso era bueno? Tal vez, no podía concentrarse. Despertar. La voz resonó en su mente con tal fuerza que le nubló la vista. Jadeó. Por un instante, el dolor de cabeza desapareció. Pudo volver a pensar con claridad. ¿Qué? ¿Kyuubi? ¿Qué está pasando? Esa serpiente Doku te tiene atrapado. Eso es lo que está pasando, tonto. Llevo horas intentando hacerte reaccionar. El pánico le oprimió la garganta. ¿Horas? ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Doku es astuto y desconozco sus métodos. Me afectan incluso a mí, aunque levemente. Debes abandonar este lugar. Naruto tragó saliva con dificultad y apretó la mandíbula. No. Todavía necesitamos la raíz. Sin ella, todos moriremos. Maldito seas, Ningen. El zorro arañaba la jaula. Naruto podía oír el tintineo de los barrotes y sentir el calor del sello. Me juraste que no dejarías que Doku se apoderara de mi poder. Lo juraste. No permitiré que esa cosa me esclavice de nuevo. También prometí que no dejaría morir a mis amigos. Replicó. Y cumpliré ambas promesas. Créeme. El zorro refunfuñó más, pero él lo ignoró. La misión era más importante que calmar a su inquilino quisquilloso. Un vistazo rápido le confirmó que su cronómetro estaba muerto. No podía ver el cielo a través de la niebla. Seguía frío, gris y tenue. El hielo se acumulaba alrededor de sus entrañas. Podría haber perdido ya. Era imposible calcular el tiempo. Y Doku seguía hablando. Se giró bruscamente, agarró el hombro ileso de Jaibo y arrojó al chico poseído contra la pared del cañón. Ni siquiera emitió un gruñido al estrellarse contra la roca con un golpe sordo. Doku arqueó una ceja robada y lo miró con aburrida curiosidad, como quien mira a un gatito lot que lleva una hora intentando golpear al mismo duende imaginario de la alfombra. Aprendiz, nunca progresaremos si sigues perdiendo tú. ¿Qué me has hecho? Gruñó Naruto. ¿Algún truco, Sid? ¿Cuánto tiempo llevamos dando vueltas en círculos? Disciplina, aprendiz. No puedes esperar que responda a tantas preguntas a la vez. Contrólate, oh. Basta de juegos. Respóndeme. Doku suspiró a través de la boca de Jaibo. Aún me ves como el enemigo. Esa miopía es lo que le ha costado todo a los Jedi. No cometas el mismo error. Una vez más, Naruto tuvo que reprimir el impulso de golpear al chico hasta que se le rompieran los dientes. Le picaba el puño, deseando sentir la carne y el hueso bajo sus nudillos. Jamás había estado tan furioso en su vida. Eres mi enemigo. Gritó. Eres un asesino. Un traidor. Un Sith. Todos los que han muerto en esta guerra han muerto por tu culpa. Jaibo negó con la cabeza. Solo ves la distracción que tienes delante y no el cuchillo que te clavan por la espalda. La galaxia estaría en llamas conmigo o sin mí. Darth Sidious es el verdadero enemigo. La mano que mueve los hilos. Él lo controla todo. El Senado. Los Jedi. La guerra. Y hay que detenerlo. Eso dejó a Naruto sin palabras. Literalmente se atragantó con lo que estaba a punto de decir, y tuvo que aclararse la garganta 2 veces antes de poder emitir algo más que un graznido. ¿Y pretendes que me crea que quieres detenerlo? La idea era perversamente graciosa, pero nadie se reía. Eres su aprendiz. Trabajas para él. Era imposible no notar la irritación en el rostro de Jaibo. Nuestras visiones coinciden, temporalmente. Ambos entendemos que la única manera de avanzar es erradicar la corrupción de la República de raíz. Pero no me hago ilusiones sobre la clase de monstruo que es. Vería la galaxia convertirse en cenizas en sus manos. No puedo detenerlo solo. Pero juntos, se quedó pensativo, con una mirada significativa. Naruto estaba mareado. El suelo bajo sus pies ya no se sentía firme. Doku se oponía al misterioso Sidious. Si era cierto, la idea era demasiado grande. No cabía en su mente atormentada. Había demasiadas implicaciones. Demasiadas posibilidades. Y al mismo tiempo, no había ninguna. Sacudió la cabeza para despejar su mente. No te creo. Y aunque te creyera, jamás me pasaría al lado oscuro. Los Jedios derrotarán a ti y a Sidious. No necesito recurrir al mal para lograrlo. No soy como tú. La niebla ahogó su grito y le arrebató su fuerza. De repente se sintió estúpido, parado en un cañón cualquiera de un mundo perdido, gritándole a un anciano con cuerpo de niño mientras sus amigos morían.
El rostro de Jaibo seguía reflejando esa expresión extraña de aburrimiento y superioridad que nunca debió tener. Negó con la cabeza como un maestro de guardería que le da una lección a un niño pequeño sobre algo básico. Entiendes muy poco. Los Jedi te han cegado con su dogma. El lado oscuro no tiene nada que ver con el bien o el mal. Se trata de aceptar tus emociones como la verdadera fuente de tu poder. El rostro de Jaibo se transformó en la familiar mueca de desprecio de Dooku. Naruto aún veía esa mirada de condescendencia arrogante en sus sueños a veces. Has visto por ti mismo lo débiles que son los Jedi que lo niegan. Lo mucho más fuerte que eres que ellos. Todo porque has dado el primer paso. Pero debes ir más allá. Deja de mentir. Gritó Naruto. Su sable de luz se encendió de nuevo en sus manos y apuntó la punta de la hoja a la garganta de Jaibo. El pálido rostro del chico apenas reaccionó. Solo vio la mueca burlona de Dooku. Estás enojado porque sabes que tengo razón. Maldita sea la pizca de verdad que contenían sus palabras. Naruto apretó los dientes, pero el veneno seguía brotando de los labios de Jaibo. Debes aceptar cada parte de ti mismo. Deja de esconderte de la verdad. Esa ceguera matará a todos tus seres queridos. Cállate. Gritó. Estaba cansado, confundido y tenía muchísimo frío, y ya no podía contener su ira. Me llevarás a la raíz de Reexa. Ahora. Infundió en esa última palabra toda la fuerza posible. Los trucos mentales siempre le habían dado problemas, pero no le importaba si presionaba demasiado y dañaba la psique de Dooku. Solo le importaba que el viejo traidor lo hubiera llevado a la planta. Las defensas de Dooku eran formidables, pero en términos de poder bruto superaba con creces al Sith. Su voluntad se aferraba a la mente de Dooku como un taladro contra hierro congelado. Por un instante pensó que podría resultar vencedor, pero entonces una lanza de poder psíquico atravesó sus propias defensas y interrumpió su concentración. Su sonda vaciló, chisporroteó y luego se hizo añicos como cristal de caramelo. Un esfuerzo inútil, aprendiz, dijo Dooku con voz arrastrada. Ni siquiera parecía cansado, aunque era difícil notarlo en su rostro impasible. Si deseas destruirme, y sobre todo si alguna vez esperas destruir a Sidious, debes abrazar tu ira. No te limites a usarla. Regocíjate en ella. Hazla parte de ti, como una mano o un pie. Ahí reside el verdadero poder. Yo te lo mostraré. La fuerza le advirtió. En su mente, vio una hoja fantasmal cortarle el cuello. Un instante después, oyó el chasquido sibilante de un sable de luz encendiéndose a sus espaldas. Luz roja mezclada con naranja tiñó el rostro de Jaibo. En un movimiento, Naruto esquivó la hoja rubí que apuntaba a decapitarlo, giró y asestó una estocada en el torso de su atacante. Este retrocedió fuera de su alcance mientras su sable de luz salía disparado hacia su izquierda, ineficaz. Quienquiera que fuera, no era un maestro espadachín. De eso no cabía duda. Antes de que Naruto pudiera aprovechar la ventaja, otra figura descendió desde arriba. Vestía túnicas negras y una máscara, pero su figura era inconfundiblemente la de una Twi'lek. Sus Leku gemelos se extendían tras ella mientras se precipitaba a través de la niebla. Encendió su propio sable de luz rojo al caer y lo clavó en la cabeza de Naruto. Él se apartó rápidamente, y la hoja se hundió en la roca donde él había estado parado. La roca fundida chisporroteaba contra el suelo cubierto de rocío. El olor a musgo quemado le llenó las fosas nasales. Dirigió una patada a la cabeza de esta nueva amenaza, pero una mano gigante e invisible lo empujó con fuerza desde un costado. Solo el reflejo ancestral de fortalecer su cuerpo con la fuerza impidió que fuera lanzado contra la pared del cañón a una velocidad mortal. Aún así, retrocedió unos metros y tuvo que luchar para mantenerse en pie. Cuando se giró para mirar en la dirección del empujón de la fuerza, vio emerger de la niebla a otras dos figuras. Una era un hombre humano pálido y delgado con un tatuaje ramificado en la frente. La otra era una mujer seloniana de pelaje rojo y blanco. Su rostro felino estaba contraído en un gruñido. Sus labios negros se abrieron para revelar colmillos tan largos como su dedo índice. Desde su derecha, un Duros apareció ante su vista. Sostenía el sable de luz rojo que Naruto había esquivado hacía apenas un segundo. Con una rapidez que le indicó que sabía perfectamente lo mal que se había posicionado con su estúpido ataque en caída libre, la mujer Twi'lek se levantó rápidamente y se unió a sus compañeros. Los cuatro vestían túnicas negras similares, y él vislumbró una armadura de plastoide negro bajo la tela. El humano, el Duros y la Twi'lek portaban un único sable de luz con empuñadura negra y llevaban un blaster enfundado al costado. Solo la mujer seloniana llevaba un equipo diferente. La empuñadura de su sable de luz era casi tan larga como él medía.
Nunca antes había visto a nadie empuñar una lanza de sable de luz en combate real, pero la reconoció de sus lecciones con el maestro de batalla Drayig. ¿Qué es esto, Dooku? Para su disgusto, se sorprendió ante la aparente traición. Era una estupidez. Dooku ya era un traidor en exceso, pero de alguna manera no se esperaba algo así de él. No tan confiado. Siempre demasiado confiado. Una lección, aprendiz, dijo la voz de Jaibo desde atrás, por encima de él. No se atrevió a mirar a su alrededor para ver dónde estaba. Estos 4 son mis acólitos. Almas que los Jedi abandonaron y rechazaron, que anhelaban algo más que una vida en una granja. Les hice una oferta, y demostraron ser menos tercos que tú. ¿Así que todo esto fue una trampa? Preguntó mientras examinaba a los 4 acólitos. Sus ojos ardían de un amarillo intenso, y podía sentir el odio que emanaba de ellos como una hoguera. ¿Demasiado asustados para enfrentarme en persona? Para nada. No se trata de matarte. Se trata de mostrarte la verdad. Aún con la voz de un niño, las palabras de Dooku tenían peso. Era aterrador lo razonable que sonaba. Prometí guiarte hasta Reexa, y lo he hecho. Está justo después de mis acólitos. Pero les he dado órdenes estrictas de matarte. Si quieres derrotarlos y salvar a tus amigos, tendrás que abrazar el poder del lado oscuro. Se acabó esconderse. Se acabó fingir. Es la única manera de alcanzar la victoria. Mediante una señal invisible, los 4 acólitos atacaron. El humano y la Twi'lek se lanzaron a sus flancos y desenfundaron sus blásteres, mientras que el Duros y el Seloniano se acercaron para enfrentarse a él cuerpo a cuerpo. Puede que no fueran espadachines de élite, pero era evidente que Dooku les había dado algún entrenamiento. A diferencia de su primer ataque torpe, este parecía una maniobra ensayada. Cualquiera que supiera algo sobre cómo luchar contra los Jedi sabía que dispararles desde múltiples ángulos oblicuos era la mejor manera de evitar recibir los propios disparos de blaster reflejados. Sin embargo, se necesitaba entrenamiento para coordinar ese tipo de fuego, y aún más para hacerlo mientras los aliados atacaban al objetivo de cerca. No obstante, 2 ráfagas de disparos rápidos de blaster serpentearon alrededor de las extremidades del Duros y el Seloniano mientras se acercaban a él. Pegó los codos al cuerpo y movió su espada en arcos rápidos y precisos para dirigir los proyectiles hacia sus pies. No se atrevió a desviarlos hacia un objetivo más letal, por temor a que se los devolvieran. Lo mejor era ralentizarlos un poco y ganar algo de tiempo. Resistir un ataque así, rodeado y enfrentando amenazas desde múltiples distancias, habría puesto a prueba incluso a un experto en Soresu como el maestro Kenobi. Aún no tenía la destreza con la espada del anciano, pero contaba con una ventaja sobre cualquier otro Jedi. Rodearlo era prácticamente imposible. La Twi'lek se pegó más a la pared del cañón que su compañera humana y pagó las consecuencias. Unas manos emergieron de la roca sólida para atrapar sus Leku mientras pasaba corriendo. Gritó ante el férreo agarre sobre sus sensibles extremidades, pero no tuvo tiempo de hacer nada más. Las manos se retiraron y, con un crujido espantoso, la parte posterior de su cabeza se estrelló contra la pared de roca 1, 2, 3 veces seguidas antes de soltarla. Sus ojos se pusieron en blanco y cayó sin fuerzas sobre su rostro. La luz del atardecer, reflejada en los sables y los disparos de los blásteres, brilló sobre las 2 manchas de sangre en su cabeza y en la pared del cañón. Todo el cañón resplandeció como un horno, y la niebla enfermiza se convirtió en un mar de sangre y fuego. Con el fuego del blaster destinado a mantenerlo inmovilizado ahora cortado por la mitad, Naruto fue libre de moverse. Y vaya si se movió. Más emociones de las que podía nombrar lo invadieron, convirtiendo su conexión con la fuerza en un torrente de hielo y lava. Le palpitaba la cabeza. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. El único pensamiento que le rondaba la cabeza era la misión. Nada importaba más que la misión, y las personas que tenía delante se interponían en su camino. La acción reemplazó al pensamiento. La fuerza se transformó en chakra dentro de sus células. Saltó por encima de los 2 acólitos más cercanos mientras un Rasengan se formaba en su mano. El agudo zumbido del jutsu de su padre rebotó en las paredes del cañón y llenó el aire, mientras la turbulencia que escapaba de la capa exterior convertía la niebla en una tormenta a su alrededor. Echó el brazo hacia atrás, listo para clavar la bola de chakra mortal en el hombro del acólito humano. Probablemente no lo mataría, pero lo dejaría fuera de combate. El rostro demacrado del hombre, cetrino y macabro entre la niebla y la luz del sable, se tensó de miedo al ver el ataque descender. Giró para apuntar con su blaster, pero era demasiado tarde. Nunca lograría disparar a tiempo.
El Rasengan impactó de lleno, justo donde la clavícula se unía al hombro. Hubo resistencia. La armadura que había visto antes bajo su túnica, pero no fue suficiente. La tela negra se rasgó, y la piel debajo se retorció y estiró. Bajo el zumbido del Rasengan y el grito del hombre, Naruto oyó el chasquido húmedo del músculo y el tendón desgarrándose del hueso. Manchas moradas aparecieron en la piel deformada a medida que los vasos sanguíneos se desintegraban bajo la tensión. Cortó el poder del jutsu y lo dejó desvanecerse con un último estallido contundente que envió al acólito herido desplomado. Antes de que el hombre pudiera siquiera averiguar cuál era arriba, Naruto sacó un sello de una bolsa en su muslo y corrió tras él. No tenía sentido correr riesgos. Para sorpresa de Naruto, justo cuando estaba a punto de aplicar el sello de restricción al acólito lisiado, lo que parecieron ganchos invisibles se clavaron en él, tanto en carne como en espíritu, y lo desviaron bruscamente de su trayectoria. Con todo su poder concentrado en canalizar chakra, no recibió ninguna advertencia de la fuerza. Gruñó entre dientes apretados por el dolor de la atracción de la fuerza del lado oscuro, y de nuevo cuando su cabeza golpeó el suelo. Por una fracción de segundo, su visión se nubló, y solo su instinto de seguir rodando, de seguir moviéndose, lo mantuvo con vida. Una hoja de sable de luz roja se clavó en el suelo justo donde su cabeza había estado un instante antes. «Maldita sea», maldijo mientras se ponía de pie. Doku obviamente les había dado algunas lecciones a sus secuaces, además de una breve explicación de sus tácticas preferidas. No eran muy poderosos ni habilidosos, pero el trabajo en equipo y la superioridad numérica podían compensarlo. El Duros y la mujer seloniana se abalanzaron sobre él al unísono. Su entrenamiento Jedi, aunque oxidado y limitado, se reflejaba en sus movimientos, al igual que las instrucciones de Doku. El Duros, con su arma más convencional, se mantuvo cerca de él, presionándolo con golpes rápidos y penetrantes para provocar un error. Mientras tanto, la seloniana, con su sable de luz pica, aprovechaba su mayor alcance y agilidad natural para atacarlo desde ángulos extraños y en momentos inesperados. Con adversarios más experimentados, habría sido una combinación devastadora. Estos dos seguían siendo demasiado mecánicos, demasiado ensayados en sus movimientos, como para intimidarlo. Eso no significaba que no fueran molestos. «Dejen de pelear», gruñó mientras enganchaba sus sables. «Lo que sea que Doku les haya dicho, está mintiendo. No soy su enemigo. Ustedes también formaron parte de la orden, igual que yo. Estoy intentando salvar vidas». No dijeron nada, simplemente se retiraron y volvieron a intentar matarlo. Él, en efecto, no se lo permitió y le propinó una patada giratoria en la cabeza al seloniano que habría aturdido a un gladiador gamoreano. Una pequeña, o no tan pequeña, parte de él se irritaba al ofrecerles una salida a esos traidores, pero no los ejecutaría sin más. No cuando Doku obviamente los había engañado de alguna manera. Algo en su silencio y su determinación irracional le resultaba familiar. Algo andaba mal, pero el dolor punzante en su cabeza le impedía concentrarse en otra cosa que no fuera la lucha. Además, la misión estaba por encima de todo, y no permitiría que lo retrasaran. Pasara lo que pasara. La siguiente vez que sus espadas se cruzaron, no esperó a que Duros marcara el ritmo. Esta vez, él tomó la iniciativa. El entrenamiento que Doku le había dado al acólito no fue suficiente, y sus ardientes ojos amarillos se abrieron de par en par mientras retrocedía tambaleándose ante el implacable empuje de Naruto. Sin embargo, no había escapatoria, y Naruto amagó y luego cambió el ángulo de su golpe para cortar la empuñadura de aleación negra del sable de luz junto con dos de los dedos de Duros. ¡Daak! El acólito aulló mientras su sable de luz y su mano se hacían pedazos. El brillo resplandeciente de la hoja se desvaneció y dejó el cañón más oscuro que nunca. Naruto tuvo que entrecerrar los ojos en la repentina penumbra para no perder de vista al Duros mientras se tambaleaba entre la niebla. Unos cuantos dedos amputados no detendrían por mucho tiempo a un usuario de la fuerza entrenado, pero un sello de contención era otra cosa. Sacó otro de su bolsa de armas y lo estampó en la ancha frente azul de su enemigo antes de que pudiera recuperarse. Bandas de símbolos negros se extendieron desde la etiqueta y se enroscaron alrededor de su cuerpo. Su grito se cortó con un gorgoteo, y cayó inerte al suelo. Sus ojos aún estaban abiertos, y solo el débil susurro de su respiración y el golpeteo de su corazón daban prueba de que aún estaba vivo. Naruto mostró los dientes bajo su máscara y reprimió el impulso de aullar en un triunfo primitivo. En cambio, volvió a sujetar su sable de luz al cinturón y escudriñó la niebla en busca del traicionero Sith. ¿Y ahora qué, viejo dormilón? ¿Eh? Sal de aquí y llévame al Aak.
Casi al unísono, la fuerza palpitó con peligro, el estruendo de un blaster ahogó su voz, vetas rojas quemaron agujeros en la niebla, y algo parecido a un cable de alta tensión al rojo vivo se le clavó en la espalda. El hedor aplastoide y armadura quemados asaltó sus fosas nasales mientras medio caía, medio rodaba para esquivar el fuego enemigo. A mitad de su rodada, logró un Kaugarimi con un Kage Bunshin posado en una grieta a pocos metros de la pared del acantilado. Menos mal. El clon duró 2 segundos más antes de que un disparo de blaster le atravesara la garganta. Detonó con un estruendo ensordecedor y reemplazó la niebla maloliente con humo y polvo. Sin embargo, no hubo gritos. Se maldijo a sí mismo por haber desperdiciado un clon explosivo en vano. Al menos, la explosión cegaría cualquier mira térmica durante unos segundos. ¿Qué demonios? Gimió, estirando el hombro. Uno de los proyectiles le había rozado. Su armadura había resistido, pero incluso un roce de un disparo de blaster dolía muchísimo. Tenía la mitad de la espalda entumecida y la otra mitad le ardía como si hubiera estado tumbado desnudo en Tatooine al mediodía durante una hora. Peligro. Volvió a maldecir y se impulsó contra el acantilado justo antes de que otra andanada convirtiera la grieta en gas a altísimas temperaturas. La luz de los disparos le permitió vislumbrar al tirador entre el humo. Se quedó boquiabierto. ¿Qué demonios? Era el acólito humano. El mismo cuyo brazo había convertido en una masa informe apenas 2 minutos antes. Aún colgaba, inútil y sangrando a su lado, pero él no le prestaba más atención que a una astilla. No había rastro de dolor en su rostro. Solo odio. Cruzó la mirada con Naruto. Ojos amarillos. Ojos Sith. Peligro. Más disparos de blaster. Aunque no provenían de la humana. Naruto sabía lo que vería antes de girarse para bloquearlos, pero eso no lo hizo menos impactante. La mujer Twi'lek se puso de pie de nuevo, blaster en mano. Los moretones oscurecían la mitad de sus leku y la sangre cubría la mitad de su rostro, pero esos ojos amarillos brillaban como brasas en un matadero. La misericordia es una necedad, aprendiz. Si tuvieras tiempo suficiente, tal vez podrías perdonarlos. Sometéalos, quítales sus armas, inmovilízalos para que no escapen y llévalos de vuelta al templo para que te ayudemos. Dooku se burló de él con esa voz que no era la suya. ¿Pero tienes tanto tiempo, aprendiz? ¿Tienes algo de tiempo? Cállate. Gritó Naruto. No quería oír esas palabras venenosas. No cuando tenían tanto sentido. No cuando una parte de él estaba de acuerdo. No tenía tiempo para esto. Quizás ya era demasiado tarde. Miles de millones de personas contaban con él. Anakin contaba con él. Ahsoka contaba con él. Un sable de luz se activó a sus espaldas. Dio una voltereta hacia atrás para esquivar una puñalada dirigida a su cuello y a la mujer selomiana que sostenía la hoja. Por el rabillo del ojo, vio al Duros poniéndose de pie. La selomiana debió de haberle quitado el sello de sujeción. Una vez más, 4 pares de ojos amarillos lo fulminaron con la mirada. Mis acólitos no se rendirán fácilmente. Odian, igual que tú. Anhelan destruir a sus enemigos, igual que tú. Pero a diferencia de ti, lo admiten. Observa el poder que incluso estos débiles pueden alcanzar cuando finalmente son honestos consigo mismos. Cuando se deshacen de las mentiras de los Jedi. ¿Qué maravillas podrías lograr si hicieras lo mismo? La misión. Solo existía la misión. Es vuestra última oportunidad, gruñó a los 4 asesinos. Váyanse. Ahora. No, aprendiz. Es tu última oportunidad. La última oportunidad de tu amigo. La última oportunidad de Naboo. Solo hay 2 caminos. La verdad, o el fracaso. Solo existía la misión. Apretó con más fuerza su sable de luz. Los acólitos de Dooku cargaron, pero parecían moverse a cámara lenta. La sangre le latía con fuerza en los oídos. Le palpitaba la cabeza. Hojas rojas. Ojos amarillos. Ojos Sith. Alzó su espada para atacar. Solo existía la misión. 74 horas desde la infección. Ahsoka temblaba en el aire frío del hangar real de Ted. Abajo hacía solo unos pocos grados menos que al sol, pero en la última hora no había podido entrar en calor. Los escalofríos la sacudían cada pocos segundos, incluso mientras el sudor le cubría la piel. La ropa se le pegaba al cuerpo y le raspaba la piel como papel de lija. Las náuseas habían desaparecido, pero en su lugar sentía un dolor constante y punzante en el vientre. Intentaba no pensar en que ese dolor era el de sus órganos fallando lentamente. Era trágicamente fácil. Ni siquiera era el más doloroso de sus síntomas. Cristales rotos habían reemplazado su sangre. Así lo sentía.
Cada latido de su corazón le provocaba una nueva oleada de dolor punzante que le recorría el pecho, los brazos y la espalda. Sentía que podía rastrear todo su sistema circulatorio solo con el dolor. Si eso fallaba, siempre podía confiar en las venas y arterias cada vez más oscuras que podía ver a través de su piel. Habían empezado a aparecer alrededor de sus ojos y en las puntas de sus dedos cuando terminaron en la biblioteca. Ahora, los vasos sanguíneos contaminados se le notaban por toda la cara y hasta la mitad de los brazos. No se había quitado las mallas empapadas de sudor para comprobarlo, pero habría apostado su sable de luz y un mes de cecina ronto a que sus piernas no estaban mejor. Un momento, comandante, susurró Traun a sus espaldas. Incluso con su oído de togruta, apenas pudo oír sus palabras. Su aspecto era tan malo como el de ella. Su piel, antes azul intenso, se había vuelto de un gris blanquecino cadavérico, salvo alrededor de los ojos y las encías, donde se había oscurecido hasta casi el negro. El gorgoteo de sus pulmones resonaba más que su voz en ese momento. Sin embargo, su postura seguía tan rígida como la primera vez que lo vio. El general Skywalker está intentando comunicarse conmigo. Ahsoka maldijo. Anakin llevaba una hora intentando contactarla, tanto por radio como a través de su vínculo. Ya le había dado la señal de vía libre 2 veces, pero era evidente que se le había agotado la paciencia con su proyecto misterioso. Debería haber imaginado que intentaría usar el comunicador de Traun. El chis era nuevo en la República y aún no dominaba el truco de ignorar las llamadas sin que el interlocutor se enterara. Contéstalo, suspiró. Si Anakin recurría a contactar a Traun, ella no iba a disuadirlo más. Traun activó la señal de su comunicador para captar la señal en amplitud, y ella se colocó dentro del alcance del holoimager justo cuando apareció la imagen de un Anakin de aspecto demacrado sobre la muñeca de Traun. Unos ojos hinchados y enrojecidos recorrieron a Traun y se fijaron en ella como si fueran la mira de un turboláser. Snips. Será mejor que tengas una buena explicación para ignorar mis llamadas. ¿Dónde estás? Estamos, en el hangar del palacio, admitió. Ya no tenía sentido mentir. De todos modos, él rastrearía la llamada. ¿Y qué haces ahí? De hecho, ¿qué has estado haciendo durante las últimas 9 horas? La teoría que mencioné, comenzó Traun, pero Anakin lo interrumpió con un gesto brusco. Ya me ocuparé de ti después, capitán, gruñó, haciendo el énfasis justo en el rango de los chis para recordarles el suyo. Al parecer, estar enfermo lo había puesto de mal humor. Ahsoka, cuéntanos. Se mordió el labio y se armó de valor. Creemos que Genazan Arbor sigue en Naboo, y hemos localizado su posible escondite. El capitán Traun y yo vamos a detenerla para interrogarla. Hubo un instante. Luego otro. Por un segundo, pensó que el holograma de Anakin se había congelado. Pero no tuvieron tanta suerte, y al instante siguiente se produjo la explosión. ¿Qué dices? Los altavoces del comunicador de Traun se saturaron de estática debido al volumen. Para cuando se normalizó, Anakin ya estaba en medio de su diatriba. ¿Qué tan peligrosa es? Ni se te ocurra ir tras ella solo. Estaré allí en 1 hora con Obi-Wan. Quédate donde estás y no te acerques. Maestro, no. Espetó él. Ella se estremeció un poco al sentir sus emociones a través del vínculo que los unía. Su propia enfermedad y agotamiento estaban mermando su autocontrol, si es que se mostraban tan intensos. Genazan Arbor es fuerte cuando estás en tu mejor momento, y no estamos ni cerca de eso. No voy a permitir que te pongas en ese tipo de peligro. Anakin. Gritó. Le costó mucho contener las lágrimas por el dolor de garganta, pero lo logró y continuó. Ya estamos aquí. Tú y el maestro Kenobi están muy ocupados. ¿Acaso han terminado de diseñar las bombas curativas? Su silencio hosco fue toda la respuesta que necesitaba. No era precisamente propio de un Jedi, pero la satisfacción de saber que todo estaba bien le dio fuerzas. Enfrentarse a su maestro, incluso por holograma, no era fácil. Saber que él estaba equivocado y ella tenía razón solo lo hacía un poco más llevadero. Eres la única que puede hacerlo. La maestra Fai tiene que seguir trabajando en la cura. Y el maestro Kenobi no puede venir aquí o se infectará. Además, solo nos quedan 1 o 2 horas antes de que estemos demasiado enfermos para hacer nada. Si no hago esto ahora, perderemos nuestra oportunidad para siempre. La reticencia, la ira, la preocupación y el orgullo se entrelazaban en el vínculo. Ella pudo ver cómo se tensaba un músculo en la mandíbula de Anakin, pero él no dijo nada. Con el instinto depredador de detectar la debilidad, aprovechó la oportunidad. Me enseñaste a hacer lo que creo que es correcto. Esto es lo correcto. Así es como puedo ayudar.
Así que lo estoy haciendo. Anakin alzó la barbilla y la miró a los ojos. Incluso a través del aro que la conectaba, incluso a través de varios kilómetros de roca y duracreto, sus ojos la penetraban como cañones láser azules. Sintió que su postura se enderezaba automáticamente mientras el orgullo y el afecto superaban la preocupación a través del vínculo. A pesar de sí misma, las lágrimas se acumularon en las comisuras de sus ojos. Solo esperaba que Anakin y Thrawn las interpretaran como una señal del virus y no como su reacción al orgullo que su maestro sentía por ella. Ten cuidado, dijo Anakin finalmente. No te arriesgues. Y recuerda, tu vida es 1000 veces más importante que la de ella. ¿Entendido? Tragó saliva, sintiendo un nudo doloroso que no se debía únicamente a la enfermedad que la estaba matando lentamente. Sí, amo. Que la fuerza te acompañe, Snips. Lo mismo digo, Skiguri, respondió ella con todo el sarcasmo que pudo reunir. Y gracias por creer en mí. Siempre he creído en ti, Snips, le transmitió a través de su vínculo, incluso mientras terminaba la llamada. No dejas que la gente tenga otras opciones. Claro que sí, susurró con una sonrisa. Thrawn arqueó una ceja y ella se encogió de hombros. Lo oíste. Vamos a atrapar a un psicópata. Horas desde la infección. Naruto tropezó hacia adelante. Sus botas se arrastraban sobre la piedra. La sangre que tenían pegada al suelo. Cada paso se alejaba con un leve chasquido. Pum. 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 Ardiendo. Podía oler a quemado. Duros no podía bloquear con un solo brazo. La herida de Blaster en su vientre no lo detenía en absoluto, pero su estructura estaba rota. Un golpe. Otro. La mitad de su cráneo azul había desaparecido. Sus ojos amarillos se apagaron y se cerraron. Bien hecho, aprendiz. Era Dooku. O Jaibo. Jaibo, el títere. Dooku, el maestro. Le dolía la cabeza. Hacía mucho frío. Te has ganado tu recompensa. Pediste la raíz de Reexa. Está ante ti. Solo queda un desafío más. Alzó la vista. El cañón se había ensanchado hasta que apenas podía distinguir las paredes a través de la niebla. Las enredaderas cubrían el suelo y trepaban por los laterales, donde desaparecían de la vista. Algunas eran tan anchas como él medía de alto. ¿Cómo podía seguir luchando? La mitad de su rostro simplemente había desaparecido. Piel ennegrecida. Hueso expuesto. Su oreja cónica era un bulto cauterizado. Sin embargo, su sable de luz seguía blandiendo. Incluso disparó algunos tiros con su blaster. Él los desvió. Otro ojo amarillo desaparecido. Y el cráneo detrás de él. ¿Qué desafío? Preguntó con voz ronca. La misión estaba casi completa. Estaban casi a salvo. Kami le dolía la cabeza. La raíz que buscas se encuentra en la base de esas enredaderas, dijo Jaibo, señalando con su dedo mugriento un grupo de enredaderas que brotaban de una grieta en el suelo. Por desgracia, las enredaderas protegen mucho sus raíces. Y tienen unos dientes bastante grandes. La sangre le goteaba por la barbilla y le enmarañaba el pelaje. Su último golpe le había destrozado la mitad de los dientes. Burbujas rojas se hinchaban y estallaban mientras aullaba de furia. Sus espadas se cruzaron de nuevo. Naruto apenas lo oyó, y lo poco que escuchó no tenía sentido. ¿Qué demonios quería decir Dooku con eso de los dientes? Dio otro paso adelante y su dedo del pie se enganchó en una enredadera. Era pequeña, del mismo grosor que su pierna. Se movió. Y siguió moviéndose. Oh, tengo un mal presentimiento, pensó mientras más y más enredaderas comenzaban a deslizarse y elevarse. El suelo retumbó bajo sus pies. Pequeñas piedrecitas danzaban y grietas se extendían por la roca. Sacó su sable de luz, pero no había ningún enemigo. Solo vibraciones que cambiaban a su alrededor y el retumbar se hacía cada vez más fuerte y fuerte. Six Feet. Retrocedió de un salto, y un segundo después el suelo estalló. Trozos de piedra y tierra brotaron en forma de geyser alrededor del tallo de una enorme enredadera. Tenía unos 2 metros de grosor y se alzaba por encima de su cabeza. Un crecimiento enorme y articulado, como un par de mandíbulas gigantescas, brotaba de su extremo. Por una vez, Dooku no había mentido. Las mandíbulas, en efecto, lucían hileras de dientes enormes. Más géiseres de tierra brotaron y más enredaderas con colmillos surgieron del suelo. En segundos, 9 de ellas chasqueaban, siseaban y buscaban a quien se hubiera atrevido a invadir su territorio. Filamentos finísimos, casi como bigotes, revoloteaban alrededor de cada boca, sin duda olfateando el aire en busca de su olor. No tardarían mucho. Su ropa estaba empapada de sangre.
Ella simplemente se desmoronó. Los droides del Malevolence habían hecho lo mismo, pero no era lo mismo. Sangre y otras cosas más repugnantes brotaron de los trozos de carne que hacía apenas un segundo habían sido la mujer seloniana. Le escocía la mano. No había practicado lo suficiente. Todavía tenía algunos cortes por haber liberado tanto chakra de viento junto a su piel. Los dedos se le pegaron por la sangre mientras abría el puño. Oh, vamos, gimió. Estaba tan cerca. Tan cerca, pero claro, no podía ser tan fácil. ¿Por qué esa nota de desesperación?, preguntó Dooku. Estas malas hierbas no son nada comparadas contigo. Menos que nada. Tu poder podría sacudir mundos y eclipsar a las estrellas. Tienes una misión que cumplir, ¿no es así? No había nada más que la misión. Se interponen en tu camino. La voz robada de Dooku tenía sentido. Se interponían en su camino, y nada podía interponerse entre él y la misión. Aplástalos. Como si pudieran percibir la hostilidad cercana, las lianas atacaron. Unas mandíbulas leñosas, lo suficientemente grandes como para engullir a un bant adulto de un solo bocado, se abalanzaron sobre él. Movió la mano, y las mandíbulas se desviaron como si una nave de carga las hubiera embestido. Impactaron contra la pared del cañón con la fuerza suficiente para abrir una hendidura en la roca. Un gorgoteo húmedo y succionador salió del acólito humano. No de su boca. Del surco en su pecho. Sables de luz cauterizados, pero superficial. Corte demasiado rápido para durar mucho. Sangre, rosada y espumosa. Sangre de pulmón. Espumaba por todas partes. Aún sostenía su espada. Aún intentaba golpear. Cayó. Cayó a su lado. Ojos muy abiertos. Los ojos amarillos se desvanecieron a marrón. Muerto, marrón tierra. Corrió hacia el corazón de las vides. La raíz estaba allí. La misión estaba allí. Solo tenía que llegar hasta ella. Más enredaderas atacaron. Eran rápidas para su tamaño. Rápidas para cualquier tamaño. El chasquido de sus mandíbulas mientras se agachaba, saltaba y esquivaba era una sensación física. Lo sentía en el pecho. Su sable de luz cortaba las enredaderas como si fueran papel, pero eran demasiado gruesas para atravesarlas de un solo golpe y demasiado rápidas para rematarlas correctamente. En minutos, cada enredadera lucía una colección de cortes y puñaladas quemadas, pero ni siquiera reaccionaban a las heridas. Era como si estuviera apuñalando las paredes rocosas del cañón. No se rendirían. Les rompió huesos, les cortó extremidades, les sacó ojos y les destrozó órganos, pero no se rendirían. La sangre goteaba de los acólitos en ríos. El suelo era un delta escarlata. Sal, cobre y hierro le cubrían la lengua con cada respiración. El Duros entró, con la herida del vientre aún humeante, e intentó cortarle la cabeza. El contraataque de Naruto le cercenó el brazo por el hombro. El hombre chilló una vez, luego intentó cortarse las piernas con un torpe golpe. ¿Por qué dudas? ¿Por qué te detienes? Ya has llegado tan lejos, has superado tantos desafíos. Estos no son más que bestias. Alimañas. Tu causa es justa. Actúa como tal. Ataca. Otra enredadera apareció. No, 2. No, 3. No había escapatoria. No había escapatoria. El fracaso no era una opción. La misión. Solo la misión. Se aferró a la fuerza con ambas manos y con los dientes. Todo quedó en silencio. El mundo se congeló. Este no es el camino, joven guerrero. Nada se movía. Ni las enredaderas. Ni la niebla. Nada. Él era el único ser vivo en una holoimagen. La única parte real de una pintura. Todo era tan frágil. Sería fácil. Tan fácil. Podría romper el patrón de las enredaderas. Hacer que dejaran de existir. Cada una de sus billones de células era un acto de equilibrio al borde de un átomo. No había red que atrapara al artista inestable. Un simple empujón y el espectáculo terminaría. Mira. Ya has estado aquí antes. Sabes lo que es correcto. Mira. Había algo más. Una voz. La había oído antes. Ella le había hablado en Rago. En Ilum. Y de nuevo, ahora. Miró. Las enredaderas se alzaban imponentes sobre él. No solo las 3 que estaban a punto de atacar, sino todas. Las 9, largas, sinuosas y poderosas. La visión despertó algo en él. Un recuerdo. En otra ocasión, había estado en un lugar oscuro y se había enfrentado a un monstruo con 9 extremidades y colmillos terribles. Quizás la única otra vez que había sentido tanto miedo, rabia y confusión como ahora. Pero, algo era diferente.
En la cueva, durante la prueba, él no, NNNGG, gruñó. Le palpitaba la cabeza. Sentía como si carámbanos clavándosele en el cerebro. Era tan difícil pensar. Mucho más fácil simplemente sentir. Actuar y seguir adelante. Pero, yo no ataqué al Kyuubi, recordó. Su mente estaba nublada. Era como una neblina en el aire. Pero al concentrarse en ello, la confusión se disipó y lo recordó. Estaba furioso. Lleno de odio y miedo. Y el Kyuubi también. Recordaba haber visto el miedo del zorro por primera vez. No hacia él, sino hacia la jaula. Hacia una eternidad encerrado y tratado como una bestia. Una batería. Y todo había cambiado. ¿Qué estoy haciendo? Era la primera vez que se lo preguntaba desde antes de haber abandonado Naboo. Fuerza, ¿qué estoy haciendo? Su mirada se desvió de las enredaderas hacia su sable de luz. Hacia los símbolos que había tallado en la empuñadura. La historia de quién era. El recordatorio de por qué lo empuñaba. Esto está mal. Tan solo decirlo, incluso en su mente, fue como desviar una brisa veraniega contra la niebla fría y venenosa que se había apoderado de sus pensamientos. El dolor en sus sienes se desvaneció. Sintió que podía respirar de nuevo por primera vez en días. Y pudo sentir el poder que aún controlaba con mano de hierro. Era demasiado. Con él, podía hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. Excepto lo correcto. Siempre hay otra manera. Y lo soltó. El poder se desvaneció y el conocimiento ocupó su lugar. Una conciencia que ni siquiera sabía que le faltaba. Los 1001 susurros de la fuerza resonaron en su mente como no lo habían hecho desde Corellia. La galaxia arcoíris de emociones volvió a inundar su cabeza. No se había dado cuenta de lo ciego que había estado, de lo incapacitado que estaba, hasta ese preciso instante. Yoda tenía razón. Mace tenía razón. No era un pensamiento reconfortante. El recuerdo de aquella reprimenda en el Thunderhead aún le dolía. Pero podía volver a sentir. No había escapatoria. Miedo. La emoción más intensa que percibió fue el miedo. No el suyo propio. Ni el de Dooku. Sino el de las enredaderas. Estaban aterrorizadas. Aterrorizadas de él. Al reanudarse el tiempo, extendió la mano hacia esa emoción. La sintió como una bola vibrante de espinas en sus manos mentales. Las enredaderas se abalanzaron y él las atrapó. No te voy a hacer daño. Se estremeció al sentir cómo espinas de 1 metro de largo se abalanzaban sobre él desde todas direcciones. Su cuerpo se preparó para la agonía de ser empalado, pero nunca llegó. Las enredaderas se detuvieron a escasos centímetros de él, lo suficientemente cerca como para oler el hedor a verdura podrida de su aliento. La bola de miedo punzante se calmó un poco. No desapareció, pero una nueva emoción surgió junto a ella, la curiosidad. No te voy a hacer daño, le dijo de nuevo a la planta. Ella no podía entender sus palabras, del mismo modo que él no podía entender su complejo lenguaje de feromonas y temperatura, pero su mensaje se estaba transmitiendo lo suficientemente bien. Ojalá. Más piedad, aprendiz. Casi había olvidado la presencia de Dooku, pero la voz robada de Jaibo se lo recordó. Ya has aprendido esta lección. Es tu destino. Destrúyelo, y todo lo que se interponga en tu camino. No. Ni siquiera se molestó en mirar dónde sabía que estaba el cuerpo de Jaibo. Su atención se mantuvo fija en las enredaderas, intentando calmar lentamente su miedo. Solo necesito un pedazo de tus raíces. Solo una pequeña ayuda. Yo te ayudaré si tú me ayudas. Podemos ser amigos, menos miedo. Más curiosidad. Un atisbo de anticipación. Lo intentó de nuevo, introduciendo poco a poco los conceptos en lo que fuera que funcionara como la mente de las enredaderas. No tolero la desobediencia, aprendiz. Tú, no. Esta vez sí se dio la vuelta, y las enredaderas giraron con él. 9 mandíbulas enormes se abrieron como piezas de artillería para encarar al niño poseído. No soy tu aprendiz. Jamás lo seré. Has fracasado. Soy el padawan del maestro Mace Windu. Soy un Jedi. Y te voy a patear el trasero. Créelo. Se preparó para otra batalla mental. Dooku seguía estando muy por encima de él en habilidad, pero no se enfrentaba a Dooku. Se enfrentaba a una marioneta que Dooku controlaba desde lejos, y esta vez estaba centrado. Equilibrado. Seguro de sí mismo. La ira le había fallado la última vez, así que eligió otra cosa como arma. La calidez, el afecto y el amor que sentía por Ahsoka convirtieron su punzante punzada en un lanzacohetes. Un lanzacohetes que apuntó directamente al nudo pútrido de energía del lado oscuro que envolvía el alma de Jaibo.
Con un solo golpe, el Haibo se desplomó. La huella del poder de Doku se desvaneció. Los hilos del títere desaparecieron y este cayó al suelo. Naruto se quedó boquiabierto un instante antes de correr hacia Haibo y palparle el cuello. Por un momento aterrador, no sintió nada. Entonces sus dedos encontraron el punto exacto y sintió el suave latido de un pulso. Haibo estaba vivo, y un rápido escaneo de su presencia en la fuerza no reveló rastro alguno de Doku. Cobarde. Aún quería dar caza al traidor y dárselo de comer a una Clay, pero deseaba algo más. Sacó el mismo tipo de pergamino que había usado para sellar a Deine Tápalo en Naboo años atrás. El sello funcionaba igual de bien para el transporte médico que para los prisioneros, y en un instante logró meter a Haibo a salvo dentro del pergamino. Una vez que lo tuvo asegurado bajo su armadura, volvió a mirar las enredaderas. Por favor. Amigos. Por favor. Durante otro minuto de angustia, las vides de Rexa temblaron de indecisión. Finalmente, sin embargo, algo parecido al olor de la lluvia fresca y la sensación del sol matutino llegó a su conciencia, y las mandíbulas se apartaron. Gracias. Gracias. Corrió hacia el grupo de enredaderas donde se unían. El suelo a su alrededor estaba tan agrietado que parecía más grava que roca sólida. Con cuidado, consciente de la fragilidad de su tregua con las enredaderas, sacó un kunai y apartó las rocas rotas hasta dejar al descubierto un trozo de raíz pálida y nudosa del tamaño de su brazo. Solo un poquito, reiteró. Te ayudaré. Gracias. En el último año, Jiraiya había permitido que Shima y Fukusaku le dieran algunas lecciones sobre cómo reunir y canalizar lo que ellos llamaban energía de la naturaleza. Yoda le había dicho que era solo otra expresión de la fuerza viva, y Jiraiya le había dicho que era la clave de su técnica más poderosa, el modo sabio. Naruto aún no dominaba la fuerza viva lo suficiente como para intentar siquiera el modo sabio, pero podía hacer algunas cosas con ella. Mientras medía la porción de raíz que iba a tomar, canalizó un hilo de la fuerza viva hacia su cuerpo y, desde él mismo, hacia la planta Rexa. Las enredaderas se estremecieron y se iluminaron. Brotaron hojas nuevas. Las heridas que su sable de luz había dejado se cerraron. Un aroma a crecimiento y vida llenó el aire. Con 2 cortes rápidos, obtuvo la raíz. Una nueva había brotado antes incluso de que se levantara y cortara el flujo de energía. Sintió una especie de gesto de agradecimiento por parte de las enredaderas, pero toda su atención estaba puesta en el trozo de raíz sucia de medio metro que sostenía en la mano. Pesaba a la vez 2 kilos y 1000 toneladas. La vida de todos en Naboo pendía de sus manos. Tragó saliva, se estremeció y selló la raíz en un precinto de seguridad en su cinturón. La primera parte de la misión había terminado. Ahora, solo tenía que regresar a Naboo antes de que todos murieran. Lo primero es lo primero, murmuró. ¿Dónde diablos estoy? Fin del capítulo.